El audio. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos para dar inicio a la mesa de la tarde. Tessa, adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Este es un taller de textos breves. Vamos a coordinarlo junto con Miguel Erglis. Él va a estar encargado de estar conectado con Facebook. Él nos va a traer los comentarios y las preguntas que el público quiera hacer. Yo voy a conducir esta actividad. Mi nombre es Teresa Sefferer. Tanto Miguel como yo somos de APA. Y bueno, este es un taller de textos breves que tiene una particularidad que a mí me resultó interesante, que podríamos decir que es medio interregional. Tenemos representantes de Mendoza, de Bahía Blanca y de la ciudad de Buenos Aires. Así que la verdad que me resulta de lo más estimulante. En términos generales, como para anticipar un poco, después de leer los trabajos, me parece que también es muy interesante las temáticas de los tres, porque de alguna manera hacen una lectura psicoanalítica de lo social, desde diferentes aristas, y nos traen, o nos convocan, o nos interpelan a pensar modos de abordaje y de intervención diferentes, ¿no? Y modos de pensar el psicoanálisis, lo social o lo individual y su relación con lo social. El primer trabajo es un trabajo de una psicóloga mendocina que se llama Lorena Silvana Vázquez. El trabajo se llama Desamparo y vínculo afectivo, dos caras de una misma moneda. El segundo trabajo, ahora después les voy a contar un poquito de cada uno, es un trabajo de tres psicoanalistas de Bahía Blanca, se llama Arte, Trauma y Movimiento Psíquico, ahora los voy a presentar. Y el último trabajo es Lo femenino, sujeto de derecho, una mirada interdisciplinaria entre lo psicoanalítico y lo jurídico, de un grupo de investigación de articulación entre el psicoanálisis y el derecho. La idea sería que los tres grupos presenten sus trabajos y después abrimos al intercambio. Esta es la idea que la pensamos con Miguel. Bueno, empezamos. El primer trabajo, como les decía, voy a presentar a Lorena Silvana Vázquez. Me da mucho gusto presentarla. Ella es una psicóloga mendocina. Es miembro del programa de familias temporarias, o sea, un trabajo social importante, y miembro también del programa Lo Grupal, se llama, que nos va a contar de qué se trata, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Aconcagua. Lorena, ¿estás? Acá ¿Querés abrir tu micrófono? Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, muy amable, gracias. Te escuchamos. Sí, sí, como vos lo dijiste, yo formo parte del equipo de trabajo del programa de familias temporarias de ABOME, que es la Asociación Voluntarios de Mendoza. Estas familias son familias de acogida, ¿sí? Y la idea es evitar que los niños ingresen a distintos hogares de lo que es la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo llevo 10 años trabajando la temática, por eso hace un tiempo largo que vengo trabajando lo que es apego, lo que es vínculo afectivo, y me interesó mucho la convocatoria a los textos breves, ¿sí? Y pensando dije, ¿por qué no hablar del desamparo, no? Sobre todo con la idea de reflexionar respecto del desamparo original y su relación con la incertidumbre en niños y niñas en su devenir, de su formación inconsciente, y por otro lado hacer una pequeña aproximación de la importancia del vínculo afectivo como mitigador de la incertidumbre, sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿sí? Yo he tomado dos textos que me parecieron como muy importantes, de Oliveira y de Rodríguez Rondo, donde ellos toman también el desamparo y van a decir, tomando a Freud obviamente, que es un estado de impotencia que el ser humano enfrenta ante el dolor psíquico, ¿sí? Vamos a pensarlo desde la formación de la persona o desde este recién nacido que va a necesitar que le satisfagan sus necesidades básicas de hambre, de sed, de higiene, y sin olvidarnos del afecto, ¿no? Yo esto lo veo mucho en los niños que por ahí nosotros, niños y niñas, sacamos de hogares para incluirlos en familias de acogida, que el objetivo de estas familias no es la adopción,
sino ser un puente, tenerlos un tiempo, por eso familias temporarias, hasta que la situación legal de ese niño se resuelve, ya sea volviendo a su familia de origen o salir en una situación de adopción. Entonces ahí nosotros observamos mucho desde la clínica todo lo que tiene que ver con la carencia afectiva. Entonces acá decíamos, siguiendo mi texto breve, que a todas estas cúmulo de necesidades básicas que requiere un recién nacido, un niño o una niña, le agregamos esta necesidad de afecto, de calidez, de contención, de cuidado de quien cumple la función materna. Hoy sabemos que podemos hablar de una función de maternaje o de aquel que ejerce los cuidados primordiales de ese niño o de esa niña, sin pensar necesariamente en la figura de la madre o de la mamá, ¿sí? Lo más importante acá sería que las impresiones sensibles de sentir el afecto materno garantizan una inversión en la percepción, hasta ahora nula e indiferente, de la conciencia originaria, ¿sí? Esta percepción que después podemos llegar a llamar la conciencia secundaria, donde se inscribirían las marcas mnémicas. Yo más adelante hablo de estas primeras percepciones o estas primeras satisfacciones como representaciones internas, así lo va a llamar Mary Ainsworth, que seguramente la han escuchado por ahí de hace mucho tiempo, que hizo muchos trabajos de investigación en niños de Uganda, si no me equivoco, y donde ella habla de apego, o toma a la teoría de apego que trabaja Bowlby, ¿sí? Entonces decíamos que tenemos una conciencia originaria, que luego va a ser conciencia secundaria, cuando quedan grabadas estas primeras impresiones o marcas mnémicas, y este apoyo constante de la conciencia originaria contribuirá a la organización del mundo sensible de una forma diferente, que será la base para el desarrollo posterior del yo. Entonces, hablábamos de que si existe, yo hace un ratito les contaba, carencia afectiva, ¿sí? Y sobre todo, si esta es insuficiente durante la primera semana de vida, la percepción de su falta impedirá el establecimiento de la conciencia secundaria, generando un vacío que comprometerá el desarrollo posterior, fragmentando o inhibiendo el psiquismo. Entonces decimos que el desamparo y la identificación con la muerte, resultado del vacío afectivo, promoverá la instalación de la angustia automática, somática, puesto que no tiene en la mente la experiencia de este registro de afecto. De esto podemos tomar a René Spitz, que también, luego de la Segunda Guerra Mundial, él va a hablar de todas estas patologías que aparecen en las situaciones de institucionalización, que es lo que nosotros como programa tratamos de evitar. Somos un programa pequeño, acá en la Argentina tenemos lo que se llama la Red Federal de Familias de Acogida, en distintas provincias toman distintos formatos, pero digamos que el objetivo final es ese, evitar la institucionalización de estos niños, y sobre todo cuando son recién nacidos. Hay de hecho ordenanzas, convenios, resoluciones de que los niños recién nacidos tienen prioridad para ingresar a las familias temporarias para evitar que permanezcan mucho tiempo en las neo de los hospitales. Sobre todo si tomamos en cuenta estos indicadores psicológicos y todas estas investigaciones que tenemos a lo largo de la historia, de que lo primordial, más allá, por supuesto, de las necesidades básicas de hambre, del llanto, que es el primer idioma que tiene un bebé, necesitamos afecto, necesitamos mucho afecto. Entonces, Spitz va a hablar de dos tipos de patología en base al tiempo transcurrido de esta carencia de afecto. La primera va a ser la depresión anaclítica, ¿sí? Él habla de 3 meses. Si logramos en esos 3 meses que este niño vuelva a tener en sus primeros 3 meses de vida un vínculo afectivo con un referente, se puede revertir esta depresión. Y la segunda, que es la carencia total de afecto o marasmo, que de esto también hay mucho investigado, mucho escrito, ¿sí? De cómo los niños se dejan morir. Bien, entonces decimos que el desamparo denota una cualidad de lo inconsciente, la alteridad esencial del sujeto, que tiene su origen en la dependencia del otro.
Este estado de prematuridad marca con su impotencia ese estado de tensión interna que duele, por hambre, por sed, y que lo empuja a una llamada a otro, a través de su primera lengua, que es el llanto. A través del dolor, la cría humana demanda una acción adecuada por parte del adulto para que ponga fin a su estado, ¿sí? A este estado de indefensión. El estado de desamparo, que es un nombre puesto por Freud, a la situación de dependencia del recién nacido, de ese ser inacabado, incapaz de suprimir por sí mismo el exceso de tensión provocado por diferentes estímulos, como por ejemplo el hambre. Bien, a mí me gusta y tomo la frase de Freud, ¿sí? que me parece que tiene mucho que ver con estas primeras satisfacciones o de cómo logramos satisfacer esa demanda del recién nacido y que van a dejar esas marcas de representaciones internas o de huellas endémicas, en la frase que él dice, donde ello hubo, yo advendrá, ¿no? Anticipando la división y el desconocimiento de un sujeto que desde el desamparo tendrá que hacerse palabra para ponerse al abrigo del otro, ¿sí? En este punto me gusta tomar la teoría del apego y hay una autora, Inés de Bartolo, que es bastante contemporánea, hace 2 años escribió un libro muy interesante al respecto, y ella tomando la teoría del apego va a decir, bueno, ¿y qué es apego seguro, no? Y plantea que seguro tiene que ver con seguridad, ¿sí? Con la seguridad de esa figura protectora disponible, ¿sí? En el momento en que la requiero, de esta disponibilidad para yo estar sin preocupación, sabiendo que pase lo que pase, voy a poder contar con esa figura. Entonces, al tener esa representación interna de esa figura que va a estar para satisfacer mi demanda, yo puedo prestar atención a otro tipo de cosas y de esa manera ir desarrollándome. Como les decía anteriormente, Bowlby va a hablar y va a decir que los vínculos de apego tienen que ver con sentimientos de seguridad, de pertenencia, que si no habría aislamiento e inquietud. Mary Ainsworth va a decir que va a describir el lazo o vínculo de apego no como diádico, sino como una característica individual relacionada con una representación personal interna. No se trata de una relación entre dos personas, sino de un vínculo con otra persona percibida como más fuerte y más capaz. Este vínculo afectivo del que hablamos generalmente es permanente, no es transitorio, implica una persona en particular que no es cambiable por otra, es emocionalmente significativo. Es muy interesante el ejemplo que ella da en su libro, que dice, ante una situación de accidente, como puede ser un incidente de tráfico, bueno, ¿a qué persona llamaremos rápidamente? ¿A quién necesitaremos en ese momento? Seguramente hacia esa persona a la que estamos apegados, ¿sí? De hecho, creo que fue Bowlby que dice, el apego nos acompaña desde la cuna hasta la tumba, y esto se va a ir ramificando a otras personas, ya sea por línea ascendente o descendente. Bien, y para redondear respecto de esto que yo vengo planteando y de la situación de pandemia, me gusta tomar por ahí las palabras, como les decía, de Rodríguez Rendo, que va a decir que cada vez que algo abrupto irrumpa desde fuera o desde dentro, ese episodio traumático entrará en conexión con el desamparo original. Situación que fácilmente podemos acoplar a la que vivimos en la actualidad, a raíz de la pandemia mundial por COVID-19. La pandemia es una situación extraordinaria, nunca antes vivida por la sociedad contemporánea, y de la cual no existen precedentes. Se evidencia la caída de estructuras que daban a la sociedad y a quienes vivimos en sociedad sustrato, sustento, sostén, seguridad, sentido de comunidad, que sin los mismos aparece la angustia ante la vivencia del desamparo original. En base a la vivencia del estado de desamparo, se pone de manifiesto, se reactiva lo inconsciente, el cual permanece activo. Lo que fue reprimido ejerce presión e intenta rebrotar. ¿Será entonces, y estas son 2 preguntas que yo me planteo, que la salida de este estado de indefensión es la salida colectiva?
pues es en comunidad donde la trama nos sostiene, ¿o será que la barbarie nunca ha sido desalojada de nuestra aparente apacibilidad? Y tomando las palabras de Rodríguez Rendo, quien refiere que quizás no se trata de que el mundo se haya vuelto más inestable, sino que la inestabilidad y la fragilidad de la vida han quedado al descubierto. Ahí finaliza mi texto breve. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Te agradecemos mucho. Ahora vamos a escuchar un segundo texto que se llama Arte, Trauma y Movimiento Psíquico. Las autoras son María Elena Moreno, que es analista titular en función didacta de la filial de APA de Bahía Blanca, Karina Mechico, psicóloga, y Alejandra Álvarez, ambas son candidatas de APA y de la primera filial de APA en Bahía Blanca. Bueno, las escuchamos. Yo silencio mi micrófono, ¿sí? ¿Están ahí? Sí, María Elena. Sí, bueno. Ahí está, las escuchamos. Buenas tardes. Karina, estoy viendo nada más que el folleto del simposio. Bueno, en primera instancia queremos agradecer a la comisión directiva por habernos dado esta posibilidad, a los organizadores del simposio, y bueno, especialmente a Tessa y a Guillermo, que son nuestro sostén, y en este momento a lo mejor nuestras figuras de apego. Nosotras nos pusimos a pensar y siempre nos convocaba la idea de si podíamos relacionar dialécticamente el trauma y la construcción de la subjetividad. Dialéctica que genera movimiento psíquico, donde el arte, como intervención social, incorpora los procesos de subjetivación y viceversa. Desde un marco transdisciplinar, en el contexto del COVID, y vimos que hay una imposición exterior que excede el conjunto, o sea, mucha cantidad, y origina significaciones desconocidas, y que permite trabajar el presente creando una nueva historia. ¿Es posible, nos preguntamos, pensar que lo expresado en el chiste y en el arte urbano podría originar significaciones innovadoras e inéditas? Y esto, ¿cómo acontece esto que estamos planteando en la trama intersubjetiva? Hay una dialéctica entre el trauma y la función sostén de objeto, objeto tomado desde Freud como auxiliar, modelo, objeto, rival. Esto modifica el destino de la carencia, creando identificaciones y representaciones sociales, que después presentaremos en el chiste y en el arte urbano. Es acá donde el chiste y el arte urbano crean un intercambio intersubjetivo. El chiste y Pejac, un nuevo lenguaje. Banksy quiebra convencionalismos y estereotipos. Cuestión que produce, al decir Fishbein, un campo cultural que corta con el efecto devastador de la compulsión a la repetición. Rosolato plantea que el artista, para su creación, parte desde su narcisismo trófico, necesitando de un sostén somatopsíquico que induce las operaciones de incorporación, introyección, identificación. Y aquí vemos claramente cómo se produce el movimiento psíquico entre el adentro y el afuera. Hay un retiro libidinal, plantea Rosolato, fuente de placer, pero que no excluye ni la relación de objeto ni el ejercicio del pensamiento. Y es a través de las vías de producción artística donde el mundo está tomado por significantes que organiza el deseo, ejerciendo acción sobre la realidad y estructurando los valores de la cultura. Por eso llamamos intervención social, porque hay una interacción entre los condicionantes sociales de la subjetividad y los procesos de construcción de la misma.
Desde el contexto del COVID, ponemos hoy la mirada en lo intersubjetivo, y es Janine Puget, a la que hoy también le rendimos honor, ustedes ya le vinieron rindiendo honor a lo largo del simposium, que ha fallecido hace pocos días, quien nos aporta pensar desde Bauman y Leukovic el modelo social de formaciones líquidas, donde la historia se crea a partir del hecho traumático y el conjunto también se origina a partir del mismo, desprendiéndose de la historia anterior. Nos pareció muy novedoso este planteo. Predomina lo imprevisible y los mecanismos de defensa que los grupos y los conjuntos administran en esos casos, donde tanto la temporalidad como los traumas se inscribirán con características propias. Habría que incorporar el trabajo psíquico, el movimiento psíquico, como decíamos, que demanda ir siendo un sujeto diferente e ir perteneciendo a nuevos vínculos con nuevas características con inscripción novedosa. En estas condiciones sanitarias del COVID, pensábamos que el movimiento estuvo limitado, tiene un límite. Movimiento que es propio del deseo y de la elaboración de los conflictos y lo traumático. Y es el lenguaje, el arte, el que ayuda a pasar de la impotencia a la posibilidad, de lo desesperante a lo esperanzador. Hemos observado que en los primeros tiempos de cuarentena, así como se recordaban más los sueños, también surgieron infinidad de chistes, a través de memes, de videitos y de humor gráfico, sobre todo en las redes sociales y asociados al COVID-19. Como ejemplo traemos a dos humoristas argentinos, Tute y Quino. El chiste, como nos enseñó Freud, y el humor crean neologismos, palabras puentes, utilizan y realizan nuevas inscripciones que ligan, que favorecen a la descarga, se mueven entre las pulsiones y producen el goce propio y de un otro. Podemos decir que son protectores. También son una forma de hacer frente a la represión social, cultural e individual, que genera displacer y neurosis. Una forma también de rebelarse al desafío represor. En esta placa podemos ver cómo el chiste favorece la descarga en relación a los temores del contagio y tramita la angustia. Tute, Juan Matías Loazó, humorista argentino, nos dice que el humor se convirtió durante la pandemia en un salvavidas global. Frente al dolor y la angustia nos servimos de él como escudo y también como espada. Consumimos y generamos humor como forma de supervivencia. Y Quino opinaba que el humor sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos. Bueno, acá la tenemos a Mafalda, que está expresando el malestar por la falta de libertad. Y Tute, que nos muestra qué pasó con nuestros vínculos durante el confinamiento y ahora cómo son en la nueva normalidad. Bueno, vamos a presentar dos artistas urbanos, Pejac y Banksy. Ahora les vamos a compartir un video donde Pejac presenta un proyecto que es Stay at Home, que traducido sería estarte en casa. Ahí va.
Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bien. Bueno, quería contarles que Pejac es español, nacido en 1977, y cuando él piensa en este proyecto, lo piensa en el primer tiempo de aislamiento obligatorio, que creo que se ve en el video, ¿no? Él retoma un concepto creado por él mismo, que era el de transformar ventanas, en donde él las piensa como soportes o filtros que median entre el mundo interno y la realidad externa. Y a través de las redes sociales retoma este concepto y propone intervenir las propias ventanas, y llega a tener una convocatoria mundial, que es lo que se ven en las imágenes, donde cada uno le va enviando las propias intervenciones, en donde él lo ofrece como un modo de levantarse poéticamente en contra de la propagación del virus. Este es otro trabajo de Pejac reciente, se llama Superación. Es una de las 3 obras que componen el proyecto Fuerza. Está realizado en los muros del Hospital de Valdecilla, en España, de su comunidad, y como podemos ver, en la pintura se ve a un niño apoyado en la silla de ruedas, pintando más alto que el resto con sus propias manos. Y él dice que esto es lo que podemos hacer como sociedad, tomar la crisis e impulsarnos hacia adelante. Estas obras nos actualizaban los pensamientos de Máximo Recalcati en cuanto al pensamiento creativo como un modelo de integración y de plasticidad pulsional, y bueno, en este tiempo en el que estamos llamados a integrar y no escindir. Es Banksy, que también otro artista urbano, que ha generado un misterio alrededor de su vida, se esconde, se desconoce su historia y genealogía, por eso se supone que nació en 1974 en Bristol, Inglaterra. Él realiza grafitis, es pintor, activista, cineasta, provocador, fundamentalmente, y polivalente. Realiza distintas actividades en las que se destaca su aspecto transgresor. Él menciona, como estamos viendo acá en esta filmina, en una de sus frases, el valor que le da al muro, a la pared, para nosotros. Y dice, una pared es un arma muy grande, es una de las cosas más desagradables con las que puedes golpear a alguien. Acá vemos La joven de la perla, que él toma un cuadro de 1665 de un pintor holandés, Johansen Werner, el cuadro se llama La joven de la perla, y el punto focal es la perla que pende de la oreja de esta joven, y Banksy lo transforma a este punto focal en la alarma de un edificio, como verán, en la primer figura a la izquierda, y después se incorpora el barbijo, semejante al que pintó en el Hospital General Southampton, en Inglaterra, es el hospital, público de Inglaterra. Y él plantea que esta transformación es un guiño a la pandemia. Transformación también de él, porque acá no hay nada transgresor. Ahora sí, vamos a ver la parte más transgresora, donde él tiene, bastante amor por las ratas, porque para él tienen un significado, lo único que pudimos rescatar de su historia, que remite a la marginación que sufrió su padre, el maltrato que sufrió su padre cuando él era pequeño. Y las utiliza permanentemente, aún antes de la pandemia. Por eso dice, si no eres amado, estás sucio y eres insignificante. Entonces las ratas se convierten en tu modelo a seguir. Habla de su posicionamiento también social. Podríamos ir cerrando, perdón, ¿no? Sí. Y después retomamos un poquito. Dale. Sí. Bueno, en este contexto de coronavirus, pinta ratas con barbijos, y acá vemos la rata con paracaídas en un video,
y él dice, si no se enmascara, no se obtiene el efecto, aludiendo al uso del barbijo. Y en esta última, el niño jugando con los verdaderos héroes para él de la pandemia, que son las enfermeras, y deja a los héroes de juguete en el canasto, también en un muro de la zona de emergencia del Hospital Southampton, donde, digamos, lo que él propone al CEO del hospital, que reconoce la convocatoria de más de 1 millón de personas, y le propone, Bansi, una subasta donde la recaudación es para afrontar los insumos del coronavirus. Y por último, nuestra conclusión es que el chiste y el arte urbano son intervenciones en lo social, advienen en un vínculo, en un puro devenir de la constitución subjetiva, adquieren un sentido propio en esta pandemia, donde la temporalidad impone el coronavirus, interrumpe el ritmo de las decisiones e impone todas aquellas que tenderán a paliar, significar y hacer algo con lo ocurrido. Y finalmente, utilizamos una frase de Pontalís, muestran lo imprevisible, al decir de Pontalís, hacer con lo que sucede y ocurre, creando una nueva forma de asir la realidad e inscribiéndose como acontecimiento. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. A ver, salimos del PowerPoint. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a escuchar, muchísimas gracias a la filial de Bahía Blanca, vamos a escuchar el último trabajo que se llama Lo femenino, sujeto de derecho, una mirada interdisciplinaria entre lo psicoanalítico y lo jurídico. Este trabajo lo han escrito un grupo de investigación e interdisciplina entre psicoanálisis y derecho. Sus miembros son adherentes y en función didáctica de APA, de IPA, de FEPAL. Participa en la institución de otros estamentos, departamentos y seminarios. Y los integrantes son, las coordinadoras de este grupo es Clara Benseñor, como coordinadora. La secretaria es Elda Irungaray. Los integrantes son María Iribarren, Marta Nowick, Susana Beresín y Mirta Marengo. Bueno, las escuchamos. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas. Sí, nosotros somos un grupo de investigación. Vamos a hacer una pequeña reseña de nuestra historia como grupo de investigación, pero para nosotros es importante a partir de por qué planteamos todo esto en este trabajo, ¿no? Nosotros en el año 2002 en APA se organiza lo que se llamó en su momento área psicojurídica, que justamente el doctor Carlicki del Centro Racker pide que se arme esta área porque tenían consultas que provenían de los juzgados que eran imposibles ser atendidas solamente con una mirada psicoanalítica. Entonces, bueno, este grupo se crea, en ese grupo se crea y el equipo está conformado por miembros de APA, y también miembros de APA de función didáctica, adherentes, y también el resto de los miembros de APA, y abogados. Este grupo duró en su trabajo, ¿no? Hicimos durante 8 años este trabajo en APA. Yo estoy contando todo esto porque también en la IPA hace pocos años se creó el Comité de Derecho y Psicoanálisis, ¿no? O sea que es un tema muy importante para las sociedades psicoanalíticas. Bueno, después de 8 años, una dirección de la institución decidió que no podíamos seguir funcionando de manera porque podíamos tener problemas con la justicia, ¿no? Entonces, bueno, se cerró como grupo como área psicojurídica con atención al ámbito tribunalicio y la comunidad, y seguimos trabajando como grupo de investigación interdisciplinario entre el derecho y el psicoanálisis. Bueno, ahí hemos presentado bastantes trabajos en distintos congresos internacionales y también latinoamericanos y en APA. Bueno, hecha esta presentación más extensa, de la que nos hizo Tessa, gracias igual por la presentación tuya, empiezo a leer el trabajo. Lo femenino, sujeto de derecho, una mirada interdisciplinaria entre lo psicoanalítico y jurídico.
El objetivo de esta presentación es señalar la intersección entre psicoanálisis y derecho en cuanto a cómo en cada disciplina ha sido y es significado el concepto de ley en relación con los deberes y derechos femeninos. El discurso jurídico y el de la subjetividad tiene en sus campos nociones que comparten: sujeto, responsabilidad, culpa, ley. Pero es el simbólico, campo de la constitución subjetiva, el otro es el fáctico, campo del derecho social. Durante mucho tiempo a la mujer se le negó la participación en la cultura como un agente de la misma. Tuvo que luchar largamente para que se le reconocieran sus derechos. La subjetividad femenina, como hoy en día se nos presenta, con sus modos de socialización, individuación y subjetiva, es el resultado de las rebeliones que llevó a cabo para defenderse del lugar que la sociedad y la cultura le imponían: ser juzgada por el poder del hombre. Su lucha se remonta a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay un sociólogo, Gil Lipovetsky, que introduce el concepto de tercera mujer, precedido por el modelo de la primera mujer, que es la despreciada, la desvalorizada, la ubica en el paganismo, en la cultura medieval, era peligrosa, diabólica y bruja. La segunda mujer la ubica en el siglo XII hasta el siglo XIX. Es la bella del Renacimiento. Se la sacraliza como la madre, esposa, educadora, pero el poder lo sigue teniendo el hombre. El de ella se circunscribe a la vida doméstica. La tercera mujer es la que surge el día después de la mujer de casa, dice este pensador. Y nos dice: el trabajo femenino se incluye sobre todo a partir de las guerras, cuando no había hombres. Y a eso se le va sumando que la mujer incursiona en los estudios universitarios. Con el correr del tiempo, deja de ser considerada solo madre, sino también, además, amante, deseante, con libertad sexual. La igualdad con el hombre se intensifica, ambos proveen alimento para la familia. En la Argentina se fueron estableciendo las normas jurídicas que jerarquizaron el lugar de lo femenino. El 23 de septiembre de 1947, se promulga en la Argentina la ley 13.010, que instituye el voto femenino. Evita fue su propulsora. La incursión de la mujer en el trabajo originaron nuevas figuras dentro del derecho laboral, tales como estrés laboral, acoso sexual, discriminación laboral. Así, en 1993-1994, surge el primer plan de igualdad de oportunidades. La reforma de la Constitución realizada en 1994 establece cláusulas, leyes que protegen a la misma de daños morales y materiales. El haber logrado estos avances fue el resultado del trabajo que realizaron a nivel institucional la mujer, por manera que lo femenino tenga una real pertenencia en el mundo simbólico. Y por otra parte, el reconocimientos legales rompen con los procesos de domesticación que una cultura fálica mantuvo durante mucho tiempo. Y esa cultura fálica, ¿no?, posibilitó la situación del masoquismo, el narcisismo, la pasividad y la violencia hacia la mujer. Ahora trajimos una viñeta clínica, que en realidad es una viñeta que va a ejemplificar de alguna manera lo que anteriormente teorizamos. Es el caso de una mujer de 52 años, cuyo motivo de consulta es que la idea de finitud hacía mucho tiempo que le producía una intensa angustia, que se le tornaba cada vez más insoportable. Había sido adoptada a la edad de 3 años. La relación con la madre adoptiva fue muy mala desde el primer encuentro. La amenazaba con devolverla a la institución si no obedecía. Con el padre tuvo una muy buena relación siempre. Siendo adolescente, la madre fallece por padecer cáncer.
se casa a los 24 años, se embaraza, pero pierde el embarazo. No puede, como funcionaria pública, es artista, hace presentaciones de... Al año del tratamiento comienza a traer a sesión los malos tratos que recibe del marido. Al principio son comentarios hechos al pasar, parece estar midiendo lo que va a decir y observa la reacción de la terapeuta cuando lo va relatando. Como toda mujer maltratada, pasa cuando en las sesiones se presentan indicios de maltrato hacia ella, lo excusa a su marido en su accionar y dice que él está cansado, tiene problemas en el trabajo, o yo no lo atiendo como él quiere, o se lo merece, decía, ¿no? Con el correr de las sesiones comienza a relatar con más detalle las situaciones de malos tratos. El marido violento le gritaba, la amenazaba con que le iba a golpear. No lo hace, pero la insulta. O tira cosas por el aire. Ella le pide que se tranquilice. Y la contestación que recibe del marido es: chiquita, lo nuestro es relación o muerte. En un segundo periodo empieza a considerar ella, ¿no?, que hay un problema, pero se siente responsable del mismo y se siente que merece el maltrato. Tiene dificultades para exponer todos los hechos en su plenitud. En un tercer periodo, después de hacer un largo tiempo de análisis, puede comenzar a reconocer su sometimiento. Esto le permite incrementar su autoestima, buscar actividades o tareas que le son gratificantes, sin sentirse culpable hasta separarse del marido. Acá es cuando ella como artista empieza también a producir, ¿no?, y a crear nuevas performances cada vez más y con más intensidad. El pasaje de la negación de su problemática hasta la separación del marido le llevó un largo tiempo de análisis. Pasados los 3 años pudo acudir en busca de ayuda legal, aunque antes se lo había propuesto. No había podido implementar. Contrata a un abogado con quien se comienza a trabajar interdisciplinariamente. La justicia interviene, se llega a un juicio, su terapeuta es uno de los testigos. Lo que se observa en esta instancia legal es la actitud de los juristas, que no pueden ver más allá de lo que fácticamente se les presenta. Y dicen, por ejemplo, ¿no?, ¿por qué no acudió antes a hacer todo este movimiento? Por ejemplo, ¿no? O dudan de que lo que ella hizo, y dudan de ella, porque como que se merecía ser maltratada. Algo habrá hecho esta mujer para pasar por esos maltratos, ¿no? Finalmente, al marido se le aplica una condena, no de muchos años, pero la ley, por suerte acá en este caso, se le impone. Nosotros vamos a transmitirles a ustedes una serie de preguntas que nos hicimos nosotros también, ¿no?, cuando hicimos esta investigación, para ponerla a discusión y a intercambio. ¿Hay desigualdad femenina en la sociedad? ¿Cómo se constituye, o cómo se comprende, o cómo se comprende, o se comprende lo masculino y lo femenino en la actualidad? ¿Qué personalidad es la de una mujer maltratada? ¿Y el hombre maltratador, en qué se caracteriza? ¿Cómo podemos hacer de nuestro lugar como psicoanalistas en estos casos? ¿Cuáles son las dificultades que se nos presentan en el trabajo interdisciplinario y cómo entonces las resolvemos? Y aquí terminamos con el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me parecen que son 3 trabajos que conmueven. La verdad, me parece que uno no se mueve en la silla porque de alguna manera nos convocan. Pensaba cómo hay algo de la vulnerabilidad y el desamparo que atraviesa los 3 trabajos, ¿no? Obviamente de esto estamos hablando, en esta situación actual, ¿no?, también en la cual estamos todos comprometidos. Y digamos, como diferentes modos de desamparo y de vulnerabilidad, ¿no?, como diferentes guiones, si queremos llamarlo así, y cómo aparece un otro que da seguridad, como ausencia de preocupación, un otro que tiene función cohesiva, dice el segundo trabajo, que me gustó mucho, ¿no?, ese concepto, un otro que cohesiona, un otro omnipotente. Pensaba, ¿no?, en el tercer caso, qué es lo que busca
la mujer en este otro, en este marido al que le adjudica, y el otro se asume cierto lugar medio gozador y de exceso. Y creo que los tres traen el tema del vínculo con el otro, con el otro y con lo institucional también, ¿no? Y tal vez esa es la pregunta. ¿Qué lugar para lo institucional también, ¿no? Bueno, nada, me parece, Miguel, ¿tenés alguna pregunta? Pues si no, yo tengo algunas que yo pensé, pero bueno, tal vez quieres comentar algo de lo que apareció. Hola, Tessa. Dale, sí. Sí, hola, buenas tardes. Sí, por suerte, buenas tardes a todos. La verdad que muy interesante haber escuchado los tres trabajos. Es cierto que hablan de tres aspectos diferentes de esta realidad que nos está tocando vivir. Bueno, por suerte hay unas cuantas preguntas. Si ustedes no se enojan mucho, por ahí los saludos los voy a saltear. Hay muchos saludos también, ¿no? Desde Bahía Blanca. Felicitaciones a los tres trabajos. Así que bueno, ahí hay una pregunta de Susana Glustein, dirigida a Lorena. Dice, una pregunta, ¿trabajan con las familias que reciben a los niños? ¿Podés contar algo? ¿Querés contestar, claro, Lorena, directamente? Sí, me contesto. Sí, nosotros, como les decía, somos un programa de familias temporarias o familias de acogida. Para la familia que quiere postularse, se le hace un proceso de admisión, que lo llevamos adelante los psicólogos. Se hace la entrevista de pareja, de esa familia, posteriormente entrevistas individuales, si es una pareja heterosexual o la que fuere, porque acá no hay, pueden ser parejas igualitarias, con hijos o sin hijos, ¿sí? Luego se le hacen entrevistas a los hijos, si es que lo hubiesen, para saber si los niños también quieren formar parte de esta idea de sus papás, de repente de su mamá y de su papá, y nos ha sucedido que a veces los chicos nos dicen que ellos no quieren ser familias de acogida porque no quieren prestar sus juguetes, porque no quieren compartir sus camas, y es sumamente aceptable, porque a veces esta es una idea muy bonita que pueden tener sus papás, pero que no forman parte del deseo de ellos. En el caso de que no fuera así y que vemos que toda la familia tiene ganas de ser familia temporaria, se hace todo este proceso de admisión. También se cuenta con el acompañamiento de trabajadoras sociales que van al domicilio, y lo que buscamos es que no exista deseo de ahijar, ¿sí? Sí, deseo de contener, de acompañar afectivamente. La familia, por lo general, las familias que tenemos, se observa la solidaridad, el grado de solidaridad, de empatía, de plasticidad o de capacidad de cambio, porque a veces, casi siempre, tienen que adaptarse para recibir a esta personita que ingresa, que a veces viene con características propias de un niño que ha vivido en un hogar de manera grupal, ¿sí? Y lo que buscamos acá es que haya una observación más personalizada de ese niño y de esa niña, que es lo que generan las familias temporarias, ¿sí? Si hay una familia biológica y existe la posibilidad de reintegro, también se trabaja paralelamente con la familia biológica de este niño o niña, y en el caso de que no lo hubiese, se espera la resolución legal. Acá entra también a jugar el derecho, ¿sí? Los tiempos legales. Cuando está la resolución legal o la situación de adoptabilidad, empezamos a trabajar con el registro provincial de adopción y con los pretensos adoptantes, ¿sí? Con procesos de vinculación. No es que el niño se va de la noche a la mañana. Todo esto tiene un proceso y dura lo que tenga que durar según la adaptación de ese niño o niña. Vamos respetando ese tiempo. Miguel, ¿tenés alguna otra pregunta? Ah, sí. Sí, hay más preguntas. Bueno, también te quería transmitir, porque figura acá un saludo de nuestra institución para las tres mesas. Bueno, que tenemos, como vos decías, Tessa, tenemos esta característica, ¿no? Que nos visitan personas de otras instituciones y de otros lugares.
Así que bueno, también transmito el saludo de la institución. Claudia Divar pregunta también, muy interesante, dice, pensar en la coexistencia de la familia de origen y la que acoge al niño. ¿Cómo influye en la estructuración psíquica de ese niño, esa niña? ¿Podés aclararlo? Gracias. Sí, depende de la situación, ¿no? Depende de cada caso en particular. Por lo general nosotras tenemos familias, justo el jueves tenemos un encuentro de intercambio de las familias temporarias, donde ellos cuentan qué significa para ellos ser familia temporaria, y esto les sirve mucho a los que por ahí son nuevitos, porque tenemos familias que a lo mejor ya han ingresado hasta 12 niños en su casa. ¿Sí? Y ellos es muy bonito como lo relatan, porque ellos dicen, es acompañar, contener, abrazar y partió, ¿no es cierto? Ellos saben muy bien cuál es su rol, por eso también siguen a lo largo del tiempo. Por eso digo que es muy particular del niño o niña que ingresamos. No es lo mismo ingresar a un recién nacido, en el caso de una renuncia a nivel legal es cuando su mamá manifiesta explícitamente no querer hacerse cargo de este bebé, entonces directamente trabaja el registro provincial de adopción. Pero como la ley lo indica, esta progenitora tiene hasta 45 días para cambiar de opinión. Entonces, para que ese bebé no ingrese a un hogar, inmediatamente es incluido en una familia acogida. Muchas gracias. ¿Sí? No sí, sé Miguel, si ¿tenés alguna otra pregunta? Miguel, ¿tenés alguna otra pregunta? Bueno, algo parece, para él se desconectó. A mí me resultaba, yo tengo algunas preguntas para pensar, ¿no? Quería preguntarles al grupo de trabajo sobre... sí, perdón, sí, hay más preguntas. No lo estoy escuchando, ¿ustedes lo escuchan? No. Bueno, quería preguntar al grupo de arte un poco, ¿qué se entiende por arte urbano? Yo pensaba, ¿no? Es decir, es una parte de una actitud media de denuncia, pensaba los grafitis, pensaba, uno va por la calle y acá por lo menos en Buenos Aires hay frases, ¿no? Que se replican y se repiten. Nada, por ahí a mí me resultó como muy interesante pensar eso, porque es un mensaje a otro, ¿no? En todo caso. Bueno. María Elena, estabas muteada. Bueno, yo tomo la palabra. Sí. Hasta que María Elena, es interesante esta pregunta que haces, porque, bueno, ya María Elena seguramente va a hablar de Bansky, pero en lo que respecta a Pejac, por ejemplo, llevándolo al autor que trabajamos, él hace, ¿cómo decirlo?, del arte urbano un propósito, porque él plantea que su interés es que el arte no quede en quien puede visitar un museo, ¿no? Que el arte tiene que estar para todos, y que, bueno, en particular a él lo que más le interesa es poder hacer ese contacto, ¿no? Dice con el otro, y si esa obra que él presenta genera un efecto en el otro, es ahí donde cobra sentido, ¿no? Por eso, bueno, pensamos en estos artistas que de alguna manera tienen una posición tomada en lo que respecta al arte como algo para todos, y que busca, ¿no? Ese encuentro con el otro, y que el efecto que en el otro produce a su vez transforma el arte que ellos presentan. Sí. No sé, Magdalena, si vas a... Agregando algo acá, lo interesante es que lo tomamos como concepto de intervención social, digamos, ¿no? Como una estrategia de intervención social que produce un acontecimiento tomado como posibilidad de transformación subjetiva. No es un cuadro que uno mira y pasa.
Y bueno, sí, por ejemplo, Banksy comenzó con grafitis, ¿no? Así de un modo confrontativo y por supuesto por fuera de la ley, ya que ambos ponencias, la anterior y la que sigue, tomaron el lugar de la ley. Él transgredía, lo sacaban de todos lados, hasta que hace un giro que no podemos darle explicación, pero se ve que la pandemia lo ubica en otro lugar y empieza a hacer intervenciones dando mensajes de cuidado, ¿no? Y alertando como la alarma en la oreja de la joven que tenía la perla, mostrando, digamos, cuídense porque, bueno, vamos a terminar como ratas, ¿no? Hay otra pintura donde está demostrando qué le generaba a él el encierro, y es el baño de la casa, con todas las ratas que desordenaron todo el baño, ensuciaron todo, digamos, cómo puede enloquecer la pandemia, cómo nos puede sacar del proceso simbólico, digamos, ¿no? La idea de acontecimiento es esa, que produce una llamada al otro y un cambio, que se relaciona con lo que plantea Jeanine Pouget, digamos, ¿no? Es un hecho traumático, a partir de ahí hay algo nuevo que acontece. Y esto nuevo que acontece en la vida de Banksy es que él cambia su protesta por un cuidado y un reconocimiento a quienes son los verdaderos héroes de la pandemia, y además cuestiona la sociedad burguesa de Inglaterra y también los héroes de Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene una complejidad política también esta ponencia, ¿no? Es un llamado complejo. Un llamado a un otro que escuche, también pensaba, ¿no? Y en esto me parece que podemos pensar algo en relación al trabajo de ustedes, Clara. Yo la verdad que todo el tiempo pensaba, ¿no? ¿Qué lugar tiene la denuncia? Que claramente no alcanza, ¿no? En todo caso, cómo tramitar algo, cómo salir de la pura denuncia judicial, porque me parece que se pone en juego otras cosas acá, ¿no? Se está pidiendo un otro que escuche diferente, probablemente, ¿no? Hay una pregunta de Susana Glustein que dice, ¿cómo se perdona. Discúlpame, te interrumpí. No, esto de la denuncia judicial, que vos decías de la denuncia judicial, pero la denuncia judicial la hace el que está afectado. Sí. Ese es el que hace la denuncia judicial. Hay que ver qué hace la justicia con esa denuncia. Por eso, ¿no? Esa denuncia no alcanza. El que está afectado es el que hace la... Claro. No, la denuncia sola no alcanza. La denuncia sola no alcanza. Tienen que intervenir otros agentes también, ¿no? La denuncia sola no alcanza. Complicado también, ¿no? Porque la denuncia sola de la mujer muchas veces no alcanzó. No, la denuncia sola no alcanza. Tiene que haber otros agentes también, ¿no? Que estén permitiendo que esa denuncia tenga efecto como denunciante la justicia y desde la justicia. En ese punto nosotros como psicoanalistas tenemos poco que ver. Lo que podemos hacer es, si tenemos un paciente en esas condiciones, ayudarlo a pensar cómo resolver esa situación, ¿no? Y también ayudarlo a ver con quién se compromete, cuál es el abogado que se compromete con esa persona, ¿no? Ayudarlo a elegir quién la puede defender jurídicamente. Porque a veces hay abogados y hay abogados, sí, claro. ¿Quién la puede defender? Hay intereses, ¿no?, que están dando en juego ahí. Sí. ¿Puedo agregar algo a lo que decía Clara? Sí, Marta, sí, agrega. Perdón, también estamos hablando de cuál es la escucha del otro, cuál es la escucha de los jueces, los fiscales, los abogados defensores que hay en la justicia o fuera de los privados. También eso es muy importante, cuál es la escucha de los jueces hacia el reclamo de la mujer que es violentada, que es agredida, y que de alguna forma es todo un proceso hasta llegar a veces al femicidio de estas mujeres, que no son escuchadas, que no son ayudadas, que no hay un equipo donde realmente puedan ser protegidas.
Por eso la intervención nuestra, la ayuda nuestra hacia los jueces para que puedan ser escuchadas estas mujeres, la interrelación que debería existir entre el psicoanálisis o los psicólogos con la justicia. Que les cuesta muchísimo escuchar el reclamo de la mujer. Claro. Sí, María Inés, ¿querías decir algo? Tenés que desmutearte. Sí. Me parece que habría que aclarar que cuando nosotros funcionamos en APA como área psicojurídica, en realidad no funcionábamos como peritos de parte, sino que nos llamaban los jueces para que fuéramos asesores de ellos. En realidad eran los jueces los que nos pedían que nosotros participáramos en todos estos casos como para ver un poco más allá, digamos, de lo que estaba diciendo el denunciante, o no, digamos, o el denunciado. En realidad en la justicia se habla de testimonio, y nosotros teníamos armas, o tenemos armas como, o de alguna manera podemos diferenciar lo que es un falso testimonio de lo que es un testimonio verdadero. Pero yo quería dejar aclarado que no éramos peritos de parte, tampoco nos dedicábamos a las cuestiones penales, porque no somos del cuerpo médico forense, y que en realidad, éramos asesores de los jueces. De hecho, muchas veces nos han pedido, a ver, ¿qué hacemos? Porque no tenemos la menor idea. Díganos ustedes qué podemos hacer. Claro. Nada más. Muy bien, acá tengo una... Ah, perdón. Sí, he vuelto. Miguel. Miguel volvió. Bueno, adelante entonces. Fue un lío, pero volví. No, había una pregunta para Clara, no sé si la leíste ya, Tessa. No, léela, por favor. A ver, espera que ahí la estoy buscando, y ya te la leo, Clara. Lamento, tengo un mal día con la conexión. Sí. Es así. Eso pasa. Mira, yo la tengo a mano. Creo que es de Glutstein, que dice, ¿cómo es el trato de ustedes con la justicia? ¿Es esa? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, María Inés algo explicó, es decir, ustedes son como convocadas como asesoras, para intentar pensar, pienso yo, ¿no? Claro. Perdón, ¿Cómo es? Sí. Quiero agregar algo porque acá hay un comentario que también te puede servir para ampliar un poco, Clara. Dice, la justicia en la mayoría de los casos opera con prejuicios y en ocasiones de forma machista. Es una opinión, pero por ahí viene bien como para que vos amplíes en esto, además de la pregunta de Sí. Sí, ¿cómo operamos con la justicia? En realidad, como decía María Inés, la justicia nos llama a nosotros, porque la justicia, por ejemplo, nos manda pedidos de que a ver si nos podemos hacer cargo de, supónganse, un problema de revinculación familiar, ¿no? De chicos que no pueden ver a los padres. O si nos podemos hacer cargo de ver qué le pasa a esta pareja, que está muy alteradas, y hagamos un estudio psicológico, ¿no? Del pedido que el juez nos pide. Lo que nos piden los jueces es que nosotros podamos explicarles a ellos, que no entienden mucho, qué es lo subjetivo y qué implicación tiene lo subjetivo en las relaciones vinculares, madres, padres, parejas. Y esto es un problema con la justicia, porque los jueces no tienen mucha posibilidad de entender mucho qué es lo que nosotros, hacia dónde apuntamos, es la evidencia para ellos lo importante. Clara, se corta lo que decís, si puede contestar otra persona, se corta todo lo que vos decís. Sí, bueno, contesta otra persona.
conteste Sí. la persona, sí, que conteste la persona, sí. Contestá a María o Elda que conteste, cualquiera de las personas, sí, sí. Que conteste otra. ¿Quién Bueno, contesta? A nosotros ver. hemos trabajado en una época también de revinculación de padres con hijos, porque hay veces cuando hay divorcios controvertidos, hay una parte que no permite ver a los hijos a la otra parte, ya sea padre o madre. Fundamentalmente es madre la que no permite que los padres se vinculen con los hijos. Ahí es fundamentalmente que nos piden ayuda a ver cómo podemos lograr la revinculación de hijos con padres que han sido impedidos de ver a sus hijos. Hay muchos pedidos sobre eso, sobre revinculación de padres con hijos. A veces hay también pedidos en adopción, a ver si están en condiciones de adoptar a un chiquito. Nos han pedido, en su momento cuando hemos podido trabajar con la justicia, nos han pedido informes sobre los padres si están en condiciones de adoptar. No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo. Sí, yo quería comentar un proyecto que quizás queremos desarrollar en nuestro grupo. Yo tengo mucha experiencia en haber trabajado en abuso sexual infantil. Por eso Marinés destacó la diferencia de no trabajar nosotros con la justicia penal, porque la escucha psicoanalítica y la escucha jurídica tienen necesidades distintas y se manejan con variantes diferentes. Nosotros escuchamos en la búsqueda de que hay allá y del discurso manifiesto de un niño, y la justicia busca, sobre todo la justicia penal, pruebas, un discurso que manifieste pruebas. Y ahí es donde encontramos una gran diferencia que también tienen puntos en común. Nosotros también, a través del discurso de un niño y también el reconocimiento, podemos encontrar manifestaciones. Bueno, tenemos un proyecto que queremos desarrollarlo, muy importante para la justicia, inclusive para la justicia civil, aquella que se hace cargo de la protección de los niños, ya habiendo salido de la intervención de la justicia penal, que es esto de poder escuchar a un niño, aunque un niño no diga manifiestamente y en forma directa como la justicia penal lo necesita, pero sí que estás transmitiendo su verdad a través de manifestaciones indirectas como el juego, el dibujo, etc. Todas las herramientas que manejamos los psicoanalistas y que en la justicia o poco se sabe o a veces es desestimada. Bueno. O calificada. Bueno, ese es un trabajo que tenemos en proyecto muy importante. Muy importante. Miguel, ¿tenés más preguntas? Sí, acá hay también, bueno, para nuestras colegas de Bahía Blanca, también un comentario que me parece que puede llegar a aportar y a abrir una pregunta. Bueno, Patricia Sachs, bueno, además de decir que es muy interesante el trabajo, dice, podemos pensar al arte creando nuevos objetos transicionales, como modo de ir ligando la pulsión ante el efecto de lo traumático. Sí, si ustedes quieren, es una posibilidad como para que por ahí amplíen un poco más o que nos hagan algún comentario. Sí, sí, realmente, bueno, la idea es que el arte pueda, digamos, tomando el trauma como posibilidad de inscripción social y vincular, darle un lugar, ¿no?, digamos, a esta creación humana, ¿no?, esta creación humana que es el arte, que posibilite una inscripción desde lo social y desde lo vincular, que el arte convoque también a una transformación subjetiva y, bueno, demasiado ambicioso, pero social. Los dos artistas que elegimos tienen muchos seguidores en Instagram, o sea, han tenido un impacto social en los últimos 10 años aproximadamente, integrándose con bueno, fundamentalmente con el COVID, ¿no? Y
la idea es que se inscriba como un lenguaje posibilitante de tramitación de aquello que está escindido y no representado. En el chiste, Alejandra hablaba de lo reprimido, pero nosotros también tomamos este otro aspecto que es lo escindido no representado, que podríamos llegar a la tercera tópica, ¿no? Pero de alguna manera Freud, en la escisión del yo, él ya deja esta línea de lo escindido no representado, o cuando habla del sepultamiento del complejo de Edipo. Entonces es una posibilidad de enlace que esta teoría vincular posibilita el enlace de lo no representado a través de un otro significativo, que era lo que planteaba Lorena, ¿no? Creo que ese es el gran punto en común que tiene nuestro trabajo, y también cómo vos hablabas de que lo reprimido ejerce presión, y nosotros hablamos del efecto devastador de la compulsión a la repetición. O sea, creo que ahí hay otro punto donde hay un otro que viene a sostener, ¿no? Un otro significativo, no cualquiera, coincido, y que es posibilitador de transformación social y también de nuevas identificaciones. Es más o menos nuestra línea de pensamiento que venimos trabajando hace muchos años con las colegas. No sé si quedó claro. Sí, sí, sí. Porque me parece que hay una función protectora, ¿no? Ustedes traen el chiste y el humor como una función protectora, ¿no? Yo pensaba en oposición, justamente que el humor, ¿no?, le hace zancadilla un poco al super yo, ¿no? Exactamente. Entonces pensaba salir de la fantasía del super yo que protege, o de ese otro que protege, para poder encontrar otros protectores. Sí. Juana, ¿querés decir algo? Sí, habilita el micrófono, por favor. Un momentito. Ahí está. ¿Me oyen ahora? ¿Pueden escucharme? Sí. Bueno, yo quisiera no terminar estos aportes que han hecho tan interesantes y tan útiles, pero quisiera nombrar el efecto de lo que nos está pasando ahora al mundo entero, como sociedad, con respecto al COVID. Cómo se ha incrementado la violencia significativamente en los hogares, y esto es a nivel mundial. Entonces, todos estos problemas que ustedes inteligentemente han mencionado y que son de difícil resolución, ahora están exacerbados por un problema que nos conmueve a toda la humanidad, y que no sabemos cuánto tiempo puede durar, ¿no? Como que se está alargando en el tiempo. Cómo afecta esto a las familias, a los hogares, a los hijos, y me parece, como mención importante, tener en cuenta que ahora estamos en una época donde todas estas dificultades se están exacerbando por un problema objetivo de la realidad. Eso solamente quería decir. Sí. María Elena, ¿querías comentar algo? Sí, quería contestarle a Juana cómo pensamos esto que ella plantea, sí, lo devastador del COVID y el impacto en cada familia y en cada relación, ¿no? Donde nos sorprendió el COVID a cada uno familiarmente y viceversa en los distintos niveles de nuestra sociedad. La idea sería que nos pongamos todos a trabajar en tomar este hecho y pensar que ya el tema de la temporalidad cambió, el tema vincular está cambiando, o sea, poder crear algo nuevo frente a esto caótico, ¿no? Y creo que ahí podríamos hacer algo los psicoanalistas. Yo escucho las intervenciones institucionales que han hecho Clara, Hilda, Marta y Lorena. Bueno, pensamos que esa es una creación novedosa, donde ustedes aportan una mirada diferente, transdisciplinar, ¿no? Creo que la transdisciplina nos puede ayudar a enfrentar esto que es tan devastador y unir la incertidumbre con la creatividad, ¿no? El trauma con aquellos que pueden sostenernos. Inclusive nosotras llegamos a una conclusión
con mucha emoción después de hacer el trabajo y dijimos que también a nosotros este trabajo nos contuvo, ¿no? Cada una con las familiares y personales, ¿no? También a nosotros nos ayudó a sostenernos, ¿no? Fue un sostén para nosotros y hoy terminamos muy, muy emocionadas por esto. Poder crear algo, aunque sea chiquitito así. Chiquito. Sí, Clara. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a Lorena, que ella habla de las familias acogidas, ¿no? Que acogen estos chiquitos. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con esos niños que están durante un cierto tiempo con estas familias acogidas y después tienen que pasar a otras familias? Porque es un desprendimiento. Entonces me gustaría saber cómo lo trabajan a esto con los chicos, ¿no? ¿Qué trabajo es el que hacen? Porque, bueno, primero pasan de un lugar, un orfanato, digamos, o donde sea, a familias acogidas, y la familia acogida no es la familia que lo va a tener adoptado, sino que es el pasaje para otra familia. Entonces, Sí, bueno, totalmente. me interesaría saber qué pasa con estos chiquitos. Sí. Sí, es así como vos lo decís. Es así, claro. Primero, cuando la necesidad la plantean los profesionales del equipo técnico del hogar donde esté incluido, alojado ese niño o niña. Porque por lo general han aparecido algún que otro síntoma que hace necesario que ese niño o esa niña sea incluida en una familia, ¿sí? Lo que hacemos como equipo técnico, dependiendo de la edad de los chicos, que pueden ser chiquititos, uno puede de repente hacer una hora de juego, es ir a verlos al hogar, conocerlos, conocer su realidad, saber si es uno solo, si hay hermanitos, si va a tener que vincularse luego con esos hermanos que a lo mejor estén en otros hogares, o que solo, ver cuál es la realidad legal, si hay apelaciones por parte de la familia biológica o no, si va a haber un reintegro o no. Si ese niño o niña nos dice que desea ser ingresado en una familia temporaria, porque necesitamos la aprobación de ellos, o sea que desde el minuto 1 nosotros estamos hablando con la verdad, desde siempre. Ellos saben en qué situación están en ese hogar. Yo siempre digo, y se lo digo tanto a la familia biológica como a la familia temporaria, y lo hablamos desde los equipos técnicos, no hay que subestimar el entendimiento de los niños. Por más pequeños que sean, ellos perciben, ellos sienten, ellos saben lo que está sucediendo. Entonces hay que ponerlo en palabras, ¿sí? Y por supuesto, nosotros tenemos herramientas, como ustedes hace un ratito lo decían, ya sea desde el dibujo, desde el juego, para lograr ese entendimiento, y por supuesto la vinculación para ingresar en esa familia temporaria va a llevar un tiempo, hasta que el niño se adapte en esa familia temporaria. Esa familia temporaria sabe que el niño no le tiene que decir mamá o papá, sino que ellos desde el momento 1 le tienen que decir, yo soy Rosa, te vamos a contener, te vas a estar con nosotros, hasta que llegue tu familia definitiva. El trabajo con la verdad es desde siempre, hasta el final. No sé si... Me parece muy importante. No, sí, ahora sí me queda. No es fácil, no quiero decir pero esto de que pero los hay chicos un saben, acompañamiento. Es importante esto que vos estás diciendo, que los chicos saben qué es lo que van a hacer y a dónde van y cómo van, ¿no? No se les esconde nada, si les dice que van en la familia por un tiempo y ellos tienen que aprobarlo o no aprobarlo esta situación. Eso me parece muy importante. Y otra cosita chiquita, quería saber si legalmente ustedes trabajan con la justicia en ciertos casos, si no, ¿cómo es? Sí, yo les iba a preguntar a ustedes también algo de lo legal, porque por lo que planteaban ustedes hace un ratito. Sí, por supuesto, desde que el niño... Perdón, Tessa, sí, es que no te escucho. No se escucha. Tessa, tenés apagado el micrófono. Sí. Tenés apagado el micrófono, Tessa. Que apaguen los micrófonos y hable Lorena y después porque si no se están superponiendo. Sí, Lorena. Bueno. No, que yo explicaba, desde que el niño ingresa a un hogar, ¿sí? Por ejemplo, que ha sido sacado de su familia biológica, ingresa por una medida de excepción. Una medida de excepción implica que han sido violentados algunos de sus derechos, ¿sí? Que hay una vulneración de derechos. Por eso se genera una medida de excepción que acá en Mendoza lo hacen los organismos, son los ETIs de cada municipio, y generar una medida de excepción es judicializar la situación de ese niño que ingresa a un hogar de la Dirección General de Protección.
y ahí trabaja el equipo técnico de ese hogar. Yo pertenezco a una asociación civil, por eso yo les decía que es ABOME, que nosotros tenemos este programa y vamos como a la par, somos una alternativa para incluir niños y que no estén en los hogares. Y después sí se trabaja con el juzgado de familia, informamos, hacemos las veces, esto que ustedes decían, como asesores de justicia, donde nosotros les decimos en qué condiciones, cuál es la situación actual de ese niño, qué ese trabajo se está haciendo con la familia biológica, si hay familia biológica, o si consideramos que están agotadas todas las instancias y ese niño o niña tiene que salir en una situación de adoptabilidad. También podemos pedir una situación de adoptabilidad. Y cuando ya surgió, se trabaja con el registro provincial de adopción, con los pretensos adoptantes, también en vinculación. Los niños no se van de un día para el otro, sino que también realizan la vinculación con su familia final, sería. No sé si soy clara, si queda más o menos. Sí, hacen trabajo interdisciplinario, hacen trabajo, eso quería agregar nada más, ¿no? Dale, sí. Listo. Bueno, muchas gracias a los aportes de todos. Lamentablemente estamos llegando al final de la mesa. Bueno, han quedado algunas preguntas en el tintero, y muchos saludos también y felicitaciones para las 3 mesas, que vuelvo a decir que estuvieron muy interesantes, que bueno, se ve que han convocado mucho público. Así que por mi parte, bueno, yo les agradezco mucho, les agradezco también las respuestas, y bueno, le dejamos la voz a Tessa ahora para el cierre de la mesa. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que justo estaba leyendo una frase acá del artículo de Lorena, donde dice que la salida del estado de indefensión es la salida colectiva, se pregunta. Y la verdad que siempre la salida es con el otro, ¿no? Y algo de esto es lo que se está jugando hoy acá. Me parece que tenemos que agradecer a APA, a Guillermo fundamentalmente, que en todo esto que nos está pasando nos estamos uniendo, ¿no? Estamos unidos y estamos intercambiando, y estamos produciendo, estamos creando, y creo que eso es lo que nos rescata, siempre. Así que todo mi agradecimiento por sus trabajos, por sus generosos trabajos, y bueno, nos vemos prontamente. Ay, sí, gracias a todos. Tessa. Mirta, sí, Mirta. No, una sola cosita. Hay un email en Facebook para vos que te dejó una persona de México. Ya lo pasé, Mirta. Ah, ¿lo pasaste? Bueno, sí, ok, gracias, porque no sabía si se había perdido o no. Ok. No, tenía justamente, me parece que todo eso se pierde cuando se cierra la mesa, así que ya lo pasé. Bárbaro, no, igual quedan las preguntas, así que bueno, ya pronto va a estar en YouTube y lo van a poder ver. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.